Tenemos una comunicación telefónica con Colombia. Le vamos a dar la más cálida de las bienvenidas al pastor Raúl Rubio, fundador de la comunidad Jovel, que está justamente en estos momentos tan tempranos en la mañana para brindarnos su opinión de lo que está sucediendo en África, que justamente el mundo occidental, los medios de comunicación internacionales no hablan absolutamente nada al respecto y miran a otro lado. Gracias por este contacto. Lita Sued lo saluda, Pastor Raúl Rubio. Bienvenido a Córdoba, bienvenido a Cola Shalom. ¿Cómo está usted? Shalom, Shavua Tov, querida Lita. Qué gusto saludarles allí en la bella provincia de Córdoba. Igualmente, pastor, lo hemos hecho madrugar, pero es un tema muy, pero muy importante. ¿Qué está ocurriendo en África, tanto en Sudán como en Nigeria, con la muerte de miles de cristianos que los masacran por el solo hecho de profesar la religión cristiana? Y esto parece inadvertido tanto por el Papa, tanto por, como dije recién, los medios de comunicación, la prensa internacional y todo Occidente, siendo tal vez los cristianos los más perseguidos, los más asesinados en el mundo entero. Lo escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y me parece demasiado interesante que precisamente una colectividad y organización judía se interese por un asunto tan sensible al que el mundo occidental le está dando la espalda. Perdón, pastor, perdóneme un segundo, Lalo lo saluda, lo voy a interrumpir. Lo que ocurre con respecto a esto que usted está diciendo, de que nosotros nos interesemos, es justamente porque el pueblo judío ya ha padecido por milenios esto que son las persecuciones, las matanzas, lo que fue el Holocausto. Justamente hoy estamos conmemorando la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Entonces esto es algo que ya lo padeció el pueblo judío. Lo ha sufrido y lo sufre también en la actualidad, no de la misma forma de lo que fue con el nazismo, pero lo sufre. Y entendiendo esto de lo que es el sufrimiento, por eso lo hecho de profesar una religión, porque nosotros somos judíos y lo hemos vivido, no queremos que le ocurra a ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. Por eso es que lo hemos convocado para hablar de esto, para que no se invisibilice algo que realmente debería darse a conocer y que el mundo cristiano tendría que luchar para salvaguardar a los cristianos que mueren por ser cristianos, por su religión, no por otra cosa. Ahora sí lo escuchamos, pastor, y gracias. Y disculpe que lo haya interrumpido. No me interrumpa, al contrario, nos da usted el absoluto contexto para la comprensión de esta tragedia de la humanidad. Y recuerde usted que primero el odio va por los judíos, pero luego no distingue quién es su siguiente víctima. Así que todos los que en Occidente se rasgaron las vestiduras con la mentira inventada del genocidio, porque si recuerde, el actor que interviene es de Occidente, entonces interesa a los medios de comunicación, interesa a todo el mundo. Pero si son masacres entre otros pueblos o hacia otros grupos donde no tenga que ver Israel, entonces es allí donde el mundo se rasga las vestiduras, como dije anteriormente, y hacen protestas mundiales. Miren, no he visto la primera manifestación de solidaridad, ni siquiera de cristianos, por sus propios hermanos, pero sí vi marchas contra Israel, aún por personas que se dicen
creer en un Mesías judío. Es un poco paradójico, ¿verdad? Y entonces tenemos un gran reto. ¿Vamos a permanecer en silencio ante lo que sucede en el mundo? Quiero dar un poco de contexto a lo que está sucediendo. Miren, en Nigeria la mayoría de los musulmanes siguen el Islam suní, principalmente de la escuela malikí, y tradicionalmente con una fuerte presencia de órdenes sufíes, como la taquinilla. Los principales grupos radicales o implicados en violencia contra cristianos son ese grupo tristemente célebre conocido como Boko Haram, un grupo extremista suní que está buscando un Estado islámico opuesto a la educación occidental. Hay otros grupos también, como el Islamic State in West, en África, que es una escisión de Boko Haram, también suní, asociada con ISIS. Y escuchen este nombre, sumado a esto, están las milicias de pastores fulaní, amados. Esta etnia fulaní, también llamados Herdensem, operan en el cinturón medio de Nigeria y tiene un componente de odio hacia la población cristiana que habita allí. Son hermanos asesinándose entre sí. Estas milicias son en su mayoría musulmanas y algunas adoptan una ideología islamista radical. Pero no olvidemos también que este conflicto tiene unas fuertes dimensiones étnicas, territoriales y económicas. La violencia allí está mayormente propiciada por sunitas, es decir, grupos islámicos. Sin embargo, hay un silencio total de Occidente, porque como les digo, quienes propician esta violencia son musulmanes. Le hicieron creer al mundo, todos los medios de comunicación vendidos, que Israel era el causante de un genocidio que misteriosamente terminó hace unas semanas, cuando precisamente una de las definiciones de genocidio es el ataque sistemático, prolongado, de acabar contra un pueblo, nación, etnia. Pero vemos cómo inmediatamente las noticias cambiaron y ya ahora entonces Israel no está cometiendo genocidio. Seguimos con el contexto, por hacer una comparación. El conflicto en Sudán es mayoritariamente musulmán suní. Y esto deja ver cómo en Nigeria y en Sudán la violencia está siendo causada por musulmanes extremistas. Y yo me pregunto, y perdónenme ustedes mi crudeza, ¿en qué momento el Islam es moderado y cuándo se vuelve radical y extremista? En un instante, cuando se trata de imponer su religión sobre otros. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Nueva York, ahora que el progresismo y el woke han escogido a semejante alcalde. Y una de las primeras manifestaciones de este candidato ahora alcalde es precisamente una manifestación islámica. Qué dolor y qué pasa en el mundo. Esta radicalización del Islam como ideología, que tiene un sentido clásico de yihad global, incluye elementos de un islamismo autoritario, es decir, el querer imponer una supremacía étnica árabe. Estos grupos han sido acusados por Estados Unidos de genocidio, por ejemplo en Darfur, por la matanza sistemática de hombres y niños, la violación de mujeres, de niñas.
Todo esto ha sucedido en el tiempo moderno y ante nuestros ojos. Se quiere dar también una explicación a esto, aparte de la religión, y es los espacios para pastoreo. Entonces allí se dice que los que tienen derecho a practicar el pastoreo son los musulmanes suníes y no los creyentes cristianos. Y entendamos por qué está sucediendo esto de una manera práctica. Miren, si se puede afirmar que la mayoría de los perpetradores pertenecen o se identifican con ramas del Islam suní, o al menos actúan bajo ese marco, en estas dos naciones, Sudán y Nigeria, los grupos implicados, incluidos Boko Haram, las milicias Fulani, la RSF en Sudán, tienen distintos grados de radicalismo, pero es radicalismo islamista, con una mezcla étnica, tribal y motivaciones de poder territorial. La razón principal en Sudán es una guerra por el poder político y militar. Hubo dos generales, Abdel Fattah al-Burhan del ejército y Mohamed Hemedti de la milicia de la RSF. Pelean por controlar el país desde el 2023. ¿Qué pasa allí con los cristianos? Porque hay un silencio del Papa, porque hay un silencio de la Iglesia protestante. ¿Por qué los cristianos mismos no se inmutan ante semejante tragedia? Perdón que les hable pausado, pero es que tengo un eco en la transmisión. ¿Qué pasa con los cristianos? Aunque el conflicto es principalmente de poder y etnia, las comunidades cristianas se hallan en medio del fuego. En regiones como las montañas de Nuba y Darfur, muchos cristianos pertenecen a estas etnias africanas, no árabes, que históricamente han sido marginadas o atacadas por los gobiernos dominados por los árabes musulmanes. Gracias, ya no tengo el eco. Por eso, además, la guerra se ha convertido en una tragedia para esta sociedad, para estas personas. Sufren discriminación religiosa y étnica. Las iglesias han sido destruidas. Ha habido aniquilación masiva y sistemática. Y lo que es interesante y está prohibido por los tratados de Varsovia, por el Tratado de Roma, imagínense ustedes, las conversiones forzadas mediante el uso de las violaciones de mujeres para tal fin. ¿Cómo es que llega el cristianismo a Sudán? Y tiene raíces antiguas. Miren, desde el siglo VI y siglo XV, desde los reinos cristianos de Nubia. Esto no es algo nuevo, es algo que lleva siglos. ¿Cómo el cristianismo llegó? Y recuerden ustedes que el cristianismo es una religión que practica su fe de puertas hacia adentro. En cambio, el Islam es una religión que practica su fe de puertas hacia afuera. Cuando tú hablas de religiones, el judaísmo, el cristianismo practican su fe dentro de la sinagoga, dentro del templo, dentro de la iglesia. En cambio, el Islam deja ver que su objetivo último es islamizar la tierra que invade o que posee mediante la fuerza, mediante la dagua, que es la manera social que empieza a infiltrarse en nuestros países, que son obras sociales para romantizar la fe y luego imponen por la fuerza. Cuando tú empiezas a ver que hay manifestaciones de fe islámicas en los parques, en las calles, esta ya es una forma de decir, estoy imponiendo mi religión sobre ti. Escuchen, hay Dar al-Islam, Dar al-Arab, una manera de traer el Islam primero de una manera pacífica por el útero, trayendo hijos a la ciudad conquistada, y luego ya una manifestación fuerte de la religión con la ley Sharia, como ya en algunas ciudades de Europa la misma policía no puede entrar a las colonias musulmanes
porque allí ya se impone una ley sharia que impone forma de vestir, impone comida, impone su religión a la fuerza. Y el mundo está dormido ante estas situaciones. Así que desde los reinos cristianos de Nubia en el siglo VI, en el siglo XIV, llegó a esta región del mundo, a esta parte del mundo, la religión cristiana. Luego el Islam se expande y domina la región. En los siglos XIX y XX, misioneros británicos y europeos, sobre todo anglicanos y católicos, redujeron el cristianismo, reintrodujeron el cristianismo, trajeron allí la fe cristiana, especialmente en el sur de las montañas Nuba. Por eso hoy la mayoría de los cristianos sudaneses son de esas regiones del sur y del centro del país. En Nigeria, la razón principal de la violencia no está en la guerra civil formal, pero vive múltiples conflictos locales. Vea usted, los más graves vienen de 3 causas combinadas. 1, tierra y recursos. Son pastores nómadas, muchos de ellos musulmanes, y agricultores, y también muchos cristianos. Y estos se terminan enfrentando por el uso del suelo y el agua. Esto es lo que sucede en Nigeria. El factor número 2 es el extremismo islámico. Y entiéndame lo siguiente. El cristianismo también fue impuesto en algunos momentos tristes de su historia. El cristianismo con las cruzadas, el cristianismo con la Inquisición, fue una manera invasiva y violenta, y el pueblo judío sí que lo sufrió. Pero algo sucedió con el cristianismo. El cristianismo se reformó. Precisamente hace unos días el mundo cristiano celebraba la Reforma, 500 años. El cristianismo se reforma. Luego más adelante el Vaticano con Nostra Aetate, la carta donde pide perdón al mundo judío, el Papa y la institución católica de Roma piden perdón y hacen un cambio en su mentalidad. Pero a diferencia del cristianismo, el Islam nunca se reformó. Al contrario, está adoptando las formas más antiguas de su violencia, como la de Mohammed con Medina y las masacres. Esto es lo que estamos viendo, lo que sucedió el 2023, el 7 de octubre, en los kibbutz Niroz, Kfar Aza, en toda esta parte de Israel. No es otra cosa que una manifestación de Islam radical, la forma como mataron, violaron, perdónenme por la forma que me expreso, pero lo tengo que decir con vehemencia, la forma como asesinaron mujeres embarazadas era la misma forma usada por Mahoma cuando cometió las masacres en sus guerras históricas. No es nada nuevo en el conocimiento del Islam. El Occidente, como desconoce todo esto y vive desde una mentalidad de la reforma, en donde cambió su forma de religión y de cosmología, entonces ahora el mundo occidental no entiende el conflicto del Medio Oriente y se atreve a juzgar a Israel, que en últimas ha sido quien ha contenido este avance del mal en la región. Así entonces este segundo aspecto importante para entender, que es el extremismo islámico por grupos como Boko Haram, atacan a cristianos para imponer una versión radical de este Islam que les estoy comentando. Y el tercer aspecto es la falta de gobierno efectivo. La corrupción allí es total, la pobreza, la fácil comercialización de armas se ha multiplicado y por ello allí tienen este tipo de armamento como Kalashnikov, con el que se masacran, y machetes, porque es una de las formas de generar terror. Pastor, ¿Qué pasa entonces con los cristianos? Sí, señora Lita, dígame. En primer lugar, estamos conmovidos de escucharlo. Nos gustaría, a modo de despedida... Pero primero, Lita, me gustaría también que se trace un pequeño paralelismo con lo que ocurre con sitios cristianos, antes de despedirlo, pastor, porque es realmente muy interesante, muy valioso y mucho coraje de parte de usted de denunciar todas estas cosas que están ocurriendo y que el mundo mira para otro lado. Pero, por ejemplo, en regiones como Belén, que Belén tiene una tradición cristiana,
que tiene una tradición que hace a la esencia del cristianismo. Cada vez quedan menos cristianos allí. ¿Y eso por qué es? Bueno, Israel es la nación cuna de la fe del cristianismo. Paradójicamente, con las teologías del reemplazo, el mismo mundo cristiano reemplazó a Israel por Roma y reemplazó a Israel por la iglesia. Y allí fue perdiendo la identidad, fue perdiendo absolutamente la geografía de su fe. Vean ustedes, Beit Lehem, que quiere decir casa de pan, es el nombre hebreo, Beit Lehem, fue la ciudad donde, provincia de Judea, nació Yeshua, nació Jesús. Cuando los diferentes conflictos por la política, tratar de mantener la paz, Israel es cedido a la autoridad palestina, los cristianos en Betlehem, los cristianos en Belén empiezan a sufrir persecución. ¿Y sabe usted quiénes eran los cristianos en Belén? Árabes cristianos, árabes, todos ellos, árabes cristianos de la ciudad de Belén, de la ciudad de Betlehem, empezaron luego a ser perseguidos por la autoridad palestina, hasta que han llegado a ser reducidos y violentados en la ciudad de Betlehem. Todos los que pudimos ir a Betlehem y caminar por estas calles históricas para el cristianismo, ahora lamentablemente es difícil entrar, y si se llega se siente la presión de los grupos árabes musulmanes que han tomado control. Entonces veamos cómo cada vez que Israel ha entregado lugares históricos a la autoridad palestina, a los palestinos árabes musulmanes, el cristianismo en Israel sufre. Sin embargo, Israel, curiosamente, es el lugar más seguro para los cristianos. Usted puede ir a Nazaret, usted puede ir a la Galilea, donde ocurrió toda la historia bíblica para el mundo cristiano, y va a encontrar los lugares conservados, va a encontrar los lugares protegidos, va a encontrar los lugares absolutamente cuidados histórica, arqueológicamente. Cuando el mundo niega a Israel su derecho a existir en paz en su propia tierra, cuando el mundo occidental le niega a Israel el derecho a vivir en su propia tierra en paz, le está negando el derecho al cristianismo de existir. Le está negando el derecho a su propia fe a tener un arraigo en una tierra que existe y que es real. Todo lo que hoy día se conoce como Cisjordania fue donde ocurrieron todas las historias bíblicas de Yeshua, de Jesús. Y ahora se quiere entender esto como una zona ocupada por el colonizador judío Israel. Esto es una mentira histórica y debemos hablarlo con vehemencia. Todo el que se diga cristiano debe defender los lugares bíblicos en Israel, así como Israel los respeta y los defiende. Entonces, ese paralelismo que usted me pide amablemente que haga es fácil de entender. Si el que gobierna las regiones bíblicas es Israel, estos lugares bíblicos tienen un futuro y una esperanza. Pero si los gobierna el Islam y el Islam radical, van a ser destruidos, van a ser acabados. Incluso los mismos árabes cristianos que vivan en el lugar. ¿Sabe usted cuántos árabes cristianos murieron en esta tragedia del 7 de octubre? ¿Cuántos tailandeses cristianos que trabajaban en los kibbutz fueron masacrados? Y no eran judíos, eran tailandeses. No eran judíos, eran árabes, y los masacraron los terroristas de Hamás porque no profesaban su fe. Recuerde esto, cuando un musulmán grita Allahu Akbar, no está pidiendo tierra, está queriendo imponer su religión en la nación que sea. Por eso gritan Allahu Akbar en París y se explotan, en Atocha, en España, y se explotan. Debemos tener cuidado y abrir muy bien los ojos en estos tiempos, porque definitivamente el Islam no es una religión de paz. Lo siento mucho, lo estamos viendo y ante nuestros ojos. Bien, pastor, un placer. Seguiríamos escuchándolo. En realidad, dentro de muy poquito vamos a volver a convocarlo, porque ha sido un placer escuchar todas y cada una de sus palabras. Tengo un saludo para usted
de la pastora Valeria Ashliam, le comentó que la comunidad evangelista lo está escuchando en este momento y entre todos los cristianos, los judíos y los que amamos la paz, honramos todas y cada una de sus palabras. Así que muy agradecidos, un cordial shalom y hasta muy pero muy prontito.